Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta los saludo. Gracias por estar aquí en nuestra primera sesión de programación orientada a objetos, en la cual, pues, como les decía yo, y llega un punto en el que va a ser la continuación de la clase anterior, de la materia anterior. Pero bueno, ahorita sí van a encontrar muy marcada la diferencia entre una y otra. Pero bueno, al ser nuestra primera clase, primeramente gracias por estar conectados. Y bueno, tengo que mostrarles, aunque sea de manera muy rápida, lo que es precisamente la presentación, la cual es muy similar a las que ya conocemos. Digo, ya me he presentado en varias ocasiones. Y en este caso, me gusta mucho resaltar la importancia de este tema, de esta materia, porque este paradigma que vamos a conocer aplica no solamente para un lenguaje de programación en especial, es decir, no solamente para C Sharp, sino para la mayor cantidad de lenguajes que al día de hoy existen. De hecho, pues creo que ahorita la mayoría, si no es que todos los lenguajes de programación actuales, pueden utilizar este paradigma, esta manera de programar llamada orientada a objetos, que en resumen es tratar de pasar la realidad con la que nosotros interactuamos todos los días al lenguaje de programación, codificar como si realmente nosotros tuviéramos el control de los objetos en la realidad. Digo, me gusta compararlo, si han visto la película de Matrix, donde ya en su momento, aunque algo rebuscada, explican que la realidad está formada por simplemente código de programación. Bueno, más o menos es lo que intenta la programación de objetos a nivel teórico, tratar de aterrizar y programar pensando como si trabajáramos con objetos reales. Pero bueno, ya en la práctica se van a encontrar sutilmente en dónde radica esta diferencia. La intención, pues, es manejar primero, en nuestra primera unidad, nuestro primer parcial, una introducción a la programación entre objetos, concentrándonos en los conceptos básicos, a nivel teórico y un poquito de práctica, entender cómo es que funciona este paradigma, para luego ya, como les dije en la clase anterior, irnos a codificar. Directamente avanzar con lo que sería nuestros ejercicios y sobre todo con nuestro proyecto, el cual, pues sí, como aplica para las dos materias, va a empezar a crecer a lo largo de este tetra. Por lo tanto, todo lo que veamos de los conceptos de programación de objetos, vamos a tratar de ponerlos a la práctica dentro de lo que es el código fuente. Estos conceptos se dividen entre la unidad 2 y la unidad 3, que vamos a ver más adelante. Realmente son mucho más profundos de lo que vamos a alcanzar a ver en el curso, por lo tanto les invito a que, además de lo que vemos aquí durante las sesiones, traten de también por su parte investigar, indagar un poco más sobre sus temas. Si yo les mencionara que si en YouTube hay videos sobre expliquen la programación de objetos, van a encontrar infinidad de ejemplos y videos para poder trabajar con ellos. Pero realmente donde me quisiera que trataran de concentrarse es en entender primero los fundamentos, comprender ahora de manera muy sencillo cómo es que funciona esto de la programación de objetos y ya después empezar ya a codificar utilizándolos. Las competencias a desarrollar son las mismas que en aplicaciones especiales de programación, donde hago énfasis en la resiliencia. Repito, es normal para todos los programadores, no importa el nivel de experiencia que tengan. Al día de hoy yo todavía me encuentro con mucho código que de repente no entiendo, no puedo encontrar la solución, estoy ahí buscando y buscando y buscando, ni ChatGPT ni Google me ayuda hasta que no logro encontrar la solución o el problema o resolver el problema al que me enfrento. La resiliencia para los programadores es bastante importante porque es la forma en cómo vamos a ir incrementando nuestra experiencia. Podemos conocer mucho de un lenguaje de programación, pero si no nos equivocamos, si no nos truenan las aplicaciones, nunca vamos a entender realmente el porqué de las cosas. Así que bueno, prepárense para los distintos retos a los que se puedan enfrentar. La ventaja de esta materia es que viene después de aplicaciones especiales el mismo día, de 9:20 a 9:50.
Por lo tanto, como les dije, llega un punto en el que se vuelve la continuación de la materia anterior. Así que los ejercicios que lleguemos a desarrollar, le vamos a dar seguimiento después aquí. Como siempre, pues está la liga del Zoom, los datos, y nos vamos a estar viendo, yo creo que hasta aquí, hasta el 8 de agosto, y una sesión más, si no me equivoco, ya para poder aterrizar conceptos, algo extra que se pueda ver. Pero por el momento, nuestro material abarcará hasta esta fecha. Conocen la manera de poderme contactar, así que estaré al pendiente ahí de poderlos apoyar. Ya he visto por ahí también algunos mensajes en los foros, los cuales les agradezco el utilizarlos. Y bueno, como las demás clases que les mencioné, recuerden que vamos a estar tomando la asistencia a través del nuevo formato del nombre de usuario. Eh, Va a haber asignaciones, como saben, y como les dije en la clase anterior, muchas de las asignaciones se van a convertir en avanzar con nuestro proyecto. Así que mucha atención en ellos. Eviten, se pueden retrasar, sí, eso nos puede pasar a todos. ¿Sabe qué, profe? Se cerró la fecha de la tarea y no la puede entregar. Ok, no importa, aún así, complétenla, envíenmela porque es la forma en cómo va a ir creciendo el proyecto. Así que manténganse muy al tanto, traten de organizar para poder ir avanzando con él. Recuerden las políticas para las clases presenciales, las cuales aquí sí tienen mucho peso la asistencia, los retardos y sobre todo cualquier detalle o problema, por favor acérquense con la ingeniera Flérida para que los pueda apoyar. Les mencionaba yo que el examen de esta materia llega a un momento en el que es prácticamente el mismo que aplicaciones especiales de programación, porque en el proyecto, en los ejercicios que apliquemos, estaremos precisamente aterrizando los conceptos. Así que pueden verlo como un 2 por uno, pero aguas. Al ser 2 por uno, si por alguna razón no lo pueden presentar o no está completo, les afecta para ambas materias. Así que mi intención es que puedan organizarse lo mejor posible para ir avanzando de acuerdo a cómo vamos en las clases. Bueno, ya también conocen los tiempos y las fechas en las cuales se anunciarán los exámenes, la forma en que vamos a promediar y recuerden que pues no para nada nos conviene que lleguen a tener algún cero en algún parcial. Así que, aunque sea tarde, entreguen sus tareas y entreguen su proyecto para poder evitar que su calificación se vea muy, muy mermada. Como les dije, las políticas para sus trabajos ya están aquí presentes, aunque la gran mayoría de lo que me van a presentar ustedes a mí va a ser código fuente y pantallas, o incluso tal vez algunas grabaciones que puedan hacer con PowerPoint de su pantalla para poder ver cómo se ejecuta su aplicación en su máquina. Así que, bueno, pero aún así les dejo las políticas de las tareas de los documentos y para todas, pues se requiere una portada que ya la conocemos. Y como el resto de las materias, se divide la calificación en cuatro rubros, así que manténganse muy al pendiente de ellos para evitar que les afecte mucho en sus calificaciones. Recuerden que el proyecto final de esta materia es el mismo de aplicaciones especiales de programación y se va a desarrollar a lo largo de los 3 parciales. No hay feria de proyectos este año, así que pues este proyecto quedará solamente para nuestras materias. Y recuerden, muy importante, que estén al pendiente de la fecha de exámenes para que evitar que se les llegue a pasar. Perdón por irme rápido en esta parte, pero ya la hemos visto por lo menos ya con esta la tercera vez, pero es importante recalcarlo para cada una. Porque ahora sí, quiero entrar en detalle, ahora sí, entrar a lo que es nuestra materia. Y aquí me interesa mucho mm, entrar en un punto teórico, porque aquí primero hay que entenderlo a nivel teórico para luego aplicarlo ya a la práctica, a nuestro código fuente. Primero, tratemos de conocer qué es esto de la programación orientada a objetos. Y la verdad, no es la única manera de programar. Las diferentes maneras de cómo alguien puede ejecutar código, programar, perdón, código para resolver alguna situación, se le conoce como paradigma. Un paradigma de programación es una forma o estilo en la cual podemos estructurar nuestro código.
Existen muchos paradigmas. No es uno mejor que el otro, pero a veces algunos se desempeñan o aplican mucho mejor para ciertos problemas que otros. Y ya lo vamos a ver en práctica a lo largo de estas dos materias, porque aquí se aplican en las dos. Yo puedo mencionarles ahorita cuatro ejemplos, incluyendo programación de objetos, cuatro ejemplos de paradigmas. La primera es la estructurada. Si recordarán, si no me equivoco, en alguna de las materias de introducción a la programación que han tenido, habrán visto el tema de los diagramas de flujo y los algoritmos. Esta secuencia de pasos o tareas que una tras otra se debe de atender para poder resolver un problema en especial, donde pues prácticamente no hay manera de brincarse un paso sin que se ejecute el anterior, pero sí hay manera de hacer cierto control, como los bucles, las condicionales, saltos, entre otros. La programación estructurada lo que trata de indicar es esto. Yo empiezo a programar aquí arriba y conforme va bajando la pantalla, voy agregando las instrucciones para que cuando corra mi código, el código lo que hace es ejecutar la primera línea, la segunda, la tercera, y conforme va avanzando, va realizando las acciones necesarias. Es una forma de programación bastante útil para tareas, sobre todo repetitivas o de cierto control. Al día de hoy se utiliza demasiado, no es que sea mala, pero hay problemas a veces que se pueden resolver de una mejor manera utilizando otros paradigmas, como por ejemplo la reactiva, que me gusta describirlo como componentes que están esperando reaccionar ante, ante un impulso o un mensaje de otro componente. Por ejemplo, las notificaciones, el mensaje de notificaciones de WhatsApp o de Facebook que tenemos en nuestros teléfonos, pues prende al momento en el que de alguna u otra manera recibe la señal de que hay un mensaje pendiente por leer. Ese componente lo único que hace es eso, mostrarnos la advertencia de que hay uno, dos, tres, 20 mensajes sin leer en nuestro teléfono y nos invita pues a entrar y notificarlos. Esta forma de programar reactiva lo que hace es eso, programamos componentes que están en espera de recibir impulsos de algún otro componente como uno principal, por ejemplo. Y al momento en que lo recibe la señal o el mensaje, este reacciona. Me ha tocado verlo, sobre todo cuando se programan PLCs en la industria, digo, unos componentes electrónicos para controlar ciertos componentes eléctricos en líneas de montaje, sobre todo me ha tocado verlos, que están esperando a que se genere algún evento, una señal, temperatura, luminosidad, presión, y en ese momento reacciona el componente para poder enviar o hacer alguna acción. Entonces, vean cómo estos dos paradigmas pues, se adaptan a distintos problemas o formas de atacarlo. La programación funcional busca dividir el programa en pequeñas funciones y mandar a llamar esas funciones para que ejecuten ciertas acciones. A diferencia de la reactiva, estas siempre están disponibles y no requieren efectivamente una señal, sino más bien que alguien los mande a llamar directamente. Estos realizarán la acción, devuelven el dato y quedan disponibles para que puedan volverse a ejecutar después. Es una manera de dividir nuestro código en funciones. Por ejemplo, si ustedes programaran un sistema de contabilidad, podrían crear funciones para reportes, una funciones para alta de cuentas, funciones específicas para realizar pagos, funciones para calcular costos, etcétera. Dividirían todo su código en distintas funciones. Y la programación orientada a objetos, que es la que nos corresponde a nosotros, trata de dividir los componentes y el comportamiento de estos a nivel objetos, verlos como si fueran objetos de nuestra realidad, como si yo tomara, que tengo aquí, un plumón, un lápiz, y programara lo que hace el lápiz en el código fuente. ¿Qué puede hacer el lápiz? Escribir, puede quitarse la tapa, puede ponerse, puedo programarle el tamaño del plumón,
el color, la marca que llega a tener aquí, no sé si alcanza a ver. Es decir, tratar de entender el objeto precisamente como algo que yo puedo controlar con mi código. Ustedes como alumnos en el sistema de la universidad son objetos. Un alumno, como ustedes, tiene un nombre, un teléfono, un correo electrónico, puede presentar exámenes, puede realizar pagos o puede, no sé qué otra acción más pueden solicitar en el sistema, bajar su boleta, entre otras actividades. A nivel sistema, ustedes se convierten en un objeto o el alumno es un objeto que puede tener distintas características y distintos comportamientos. De hecho, la idea es entender a los objetos provenientes de una clase. Y las clases son los conceptos principales de la programación orientada a objetos. En la siguiente sesión vamos a profundizar un poquito más, pero me gusta a mí describir a las clases como plantillas, modelos que utilizamos para de ahí poder crear otros objetos. Imaginen lo siguiente. Todos conocemos cómo es un cubo. Lo vimos a lo mejor en la primaria y en la secundaria. Un cubo es una figura de 9 lados, si no me equivoco, con muchas aristas, es tridimensional, todos sus lados miden lo mismo, etcétera. Y en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, existen distintos cubos. Por ejemplo, están el cubo de Rubik, que es un juguete, pero al final sigue siendo un cubo. Están los cubos de Lego, estos megablocks o piezas de Lego juguetes, que también pues tienen una forma y tienen una función. Y están los cubos de hielo que utilizamos en nuestras bebidas. Todos son cubos, provienen de una misma clase o de una misma plantilla que define las características de un cubo. Sin embargo, pues un cubo de hielo sirve para enfriar, se derrite, un cubo de Lego es plástico, tiene unos 4 puntitos en la parte superior y hueco en la parte inferior para poder armar nuestras piezas, y un cubo de Rubik gira, da vueltas, tiene colores, pero todos son cubos, provienen de una misma plantilla. Entonces, eh, una clase a nivel programación orientada a objetos define cómo debe de ser un, un objeto como tal. En este caso, si yo dijera los alumnos, pues yo tengo la clase alumnos, las cuales tiene un alumno nombre, correo, teléfono, etcétera, y puedo crear distintos objetos en base a él, como alumnos, alumnos activos, alumnos que se dieron de baja, alumnos reprobados o alumnos egresados. Todos son alumnos, pero cada uno tiene características diferentes. Eso es lo que nos, esa es la base de la programación de objetos. Entender que existen, podemos crear plantillas y de ahí crear distintos objetos. A su vez, los objetos son instancias de estas clases. Imagínense que existe la plantilla de autos. Un auto tiene, vamos a ponerlo simple, 4 ruedas, tiene puertas, tiene un motor, tiene parabrisas, espejos retrovisores, etcétera. Pero luego existen marcas y modelos de autos diferentes. Por ejemplo, un hatchback tiene solamente 2 puertas, mientras que un sedán es un auto formado de 4 puertas. Una minivan, pues tiene puertas corredizas, autos que tendrán las mismas 4 llantas, pero de diferente tamaño, de diferente rodada, rin, motores eléctricos, motores de combustión interna, diferente número de puertas, ya lo mencionaba, diferente comportamiento de los espejos retrovisores, qué sé yo, existen infinidad de marcas y modelos de autos, pero todos provienen de la plantilla original o la definición de lo que es un auto. Por lo tanto, los objetos ahora sí son la instancia o la puesta en práctica de lo que es una plantilla, de lo que es una clase. Tengo la clase auto, bueno, pues puedo fabricar un modelo
auto, que les gusta, Tsuru de la Nissan, o no, una X-Trail también de la marca Nissan, se me fue el nombre, un Kia Rio, etcétera. Todos son autos, pero cada uno con diferentes características e incluso comportamientos. Estos dos conceptos principales los vamos a profundizar o a repetir en la siguiente clase para que nos quede claro, pero de entrada, de aquí partimos con la programación orientada a objetos. Definir las plantillas y de ellas poder crear mis objetos que voy a implementar dentro de mi código fuente. Existen otros conceptos dentro de la programación orientada a objetos, como el encapsulamiento. Yo les muestro esta imagen, que son hoteles tipo cápsula. Si no me equivoco, hay uno en la Ciudad de México y en otros países. No los conozco, nunca me he hospedado en ellos, pero me gustaría intentarlo. Bueno, aquellos que no sean claustrofóbicos. Porque las personas que creo que tienen conexiones de vuelos y cosas por el estilo, para no salir del aeropuerto, rentan estas cápsulas, donde es un lugar privado. Si se dan cuenta, entro a la cápsula, tengo comodidades, o descansar, ver la televisión, apagar la luz, dormir una siesta, tengo radio, puedo ver mi celular, conectarme a internet, un montón de cosas, pero todo dentro de cierta privacidad. Cierro esa pequeña puerta, la cual ya me brinda lo que es un espacio privado para mí y poder descansar a mi gusto. Bueno, lo que sucede dentro de una cápsula cerrada solamente lo puede saber, pues, la persona que está en el interior. Algo similar sucede cuando programamos con objetos. Yo puedo crear un objeto con mi código fuente y ocultar en su interior comportamientos o datos que solamente quiero que este objeto controle y que ningún otro más fuera de él pueda verlos o acceder a él. Es como cerrar la puerta de la cápsula. Al cerrar la puerta, pues significa que no quiero hablar con nadie más, quiero estar solo, quiero descansar. Pero tal vez si tengo la puerta abierta, pues me gusta ver pasar a las personas y no sé, que me vean estando ahí, qué sé yo. A nivel programación es algo similar. Yo encapsulo las características o el comportamiento de mi objeto y solamente puedo a lo mejor dejar disponibles algunos que quiero que otros objetos puedan interactuar con él. Así que si quisiera guardar el nombre, por ejemplo, de una persona, por separado, nombre, apellido paterno y materno, tal vez solamente yo quiera exponerle el nombre completo, que nadie pueda acceder a al nombre por separado, sino que más bien al nombre completo como tal. Ese es un concepto dentro de la programación, encapsular detalles internos de la clase. Otro concepto es la herencia, y algo similar a como la conocemos el día de hoy, pues la herencia precisamente es poder, eh, de cierta manera, transportar o transferir algo hacia otra persona u otra generación. Digo, si hablamos de herencia genética, pues nosotros heredamos el color de cabello de nuestra mamá, o el color de los ojos del papá, la altura de mi padre, el carácter de mi madre, no sé, distintas opciones que aplicamos en la herencia. Bueno, dentro de la programación orientada a objetos, la herencia radica en eso, en que yo puedo crear clases superiores que puedan heredar comportamientos a clases inferiores o clases hijas. De esa manera, si yo definiera la clase persona como una persona que tiene nombre, teléfono, correo, yo puedo heredar hacia una clase llamada alumnos, que también tiene nombre, teléfono y correos, como también heredarle al profesor, que también tiene nombre, teléfono y correo. Yo puedo crear una sola clase y crear una sola vez ese código y heredarlo a otros objetos que lo pueden aplicar y no tengo que reprogramar esas mismas acciones. Tal vez adaptarlas un poco, pero si ya programé en una sola ocasión el hecho de poder obtener el teléfono de una persona, pues ya no tengo que reprogramar si le heredo eso al alumno, si se lo heredo al maestro o si se lo heredo al personal administrativo dentro del sistema. Igualmente vamos a poner en práctica el concepto para que nos quede claro. Otro es el polimorfismo relacionado a la herencia, pero este trata de describir cómo los distintos objetos se pueden comportar
de distinta manera. Aunque provengan de una misma clase, pueden tener comportamientos diferentes. Por ejemplo, si yo definiera la clase transporte, cualquier tipo de transporte, podría yo programar el método de avanzar o de frenar. Al final de cuentas, un transporte hace eso, avanza o frena. Sin embargo, yo pudiera heredar e instanciar objetos que son transportes, pero que van a tener comportamientos diferentes. Por ejemplo, el caballo es un medio de transporte, puede avanzar y puede frenar, pero a su manera. El caballo avanza, trota y hay que a lo mejor incitarlo para que corra. Y para frenar hay que jalar la cuerda en cierto momento. El coche es un medio de transporte. Para avanzar hay que pisar el acelerador y para frenar, obviamente, el freno. Y que se diga de un avión o de una moto. Todos son transportes, pero se comportan de distinta manera. E incluso podrían tener acciones distintas. Por ejemplo, el caballo no tiene claxon, pero el caballo pues relincha, mientras que el coche pues sí tiene un claxon. Y el avión pues no sé qué tenga, pero no tiene claxon, hace otra cosa para poder indicar que va avanzando. Todos son o provienen de la plantilla transporte, pero con comportamientos diferentes. Y por último, la abstracción, que aquí es uno de los primeros conceptos con los que vamos a trabajar durante la programación de objetos, porque es una manera de poder ver la realidad y tratarla de pasar a nuestro código fuente. Aquí el ejemplo que les trato de mostrar es un gato visto por dos personas diferentes. La de la izquierda es una señora grande que ve al gato como una bola de pelos para acariciar, para jugar o para darle de alimentos. Mientras que el lado derecho tenemos a una científica que al gato lo ve como un animal con características, con huesos, órganos, entre otros. La abstracción que vamos a intentar nosotros es tratar ahora sí de ver objetos de nuestra realidad y poderlas implementar dentro de lo que es una clase y dentro de lo que es nuestro código fuente. Repito, ustedes pueden ver este plumón y entenderlo claramente pues como un simple plumón con el cual puedo escribir. Pero si yo quisiera pasarlo a nivel código fuente, abstraigo sus características para poder programar cómo sería un plumón en mi código. Un plumón con ciertos centímetros de largo, con cierto color, ciertas acciones. Hay algunos plumones que creo que tienen aquí su botón para activar la punta de la tinta, el color de la tinta, entre otros. Vamos a estar trabajando, haciendo ejercicios en las siguientes clases. Y ya para terminar, porque se nos va a agotar el tiempo, la tarea correspondiente a esta sesión es que, igualmente sencilla, busquen en Google imágenes que representen estos conceptos que ahorita les acabo de mencionar a nivel programación orientada a objetos a partir de clases. Procuren que sean diferentes a las que les muestro en la presentación. Simplemente búsquenlos y eso les va a dar la pauta, les va a dar, como les diré, el espacio para incluso leer o indagar un poquito más o conocer otras definiciones de lo que son los distintos conceptos de programación de objetos. Simplemente busquen las imágenes, pongan en Google encapsulamiento en programación orientada a objetos y traten de extraer imágenes que describan estos conceptos para poderlos generar su documento y enviarme la tarea. Espero haya podido ser un poquito más claro en cuanto a estos, pero vamos a indagar a partir de la siguiente clase un poquito más. No sé si hay alguna duda o pregunta que les gustaría compartir antes de cerrar nuestra sesión. Creo que no, creo que todo bien. Espero, Todo espero bien, que. Gracias, Brian. Gracias, Brian, también. Siendo así, pues agradezco la atención prestada. Recuerden, si hay alguna duda o pregunta, no duden en enviármela por correo, por el foro para poderlos apoyar. Agradezco el tiempo y bueno, pues que pasen una excelente noche y un buen fin de semana. Platicamos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. buenas Gracias. Hasta luego, Brian. Buenas noches, Social. Hasta luego.